Como decía, la verdad es que hoy nos ha emocionado Agustí, estábamos orando por él, por Antonio también, y la verdad es que Dios responde. ¿Por qué Dios responde? Porque Dios existe. Y esta mañana, precisamente, siguiendo con el tema de la doctrina de Dios, quiero hablar de eso, de que tenemos un Dios real. Dios existe, a pesar de lo que digan quienes no creen. Y vamos a ver evidencias en esta mañana de la existencia de Dios. Y esto es algo maravilloso. No es algo emocional. Es algo que realmente sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Que Dios es tan real como que nosotros estamos aquí en esta mañana. Vamos a orar. Señor, qué bueno es poner todo lo que vamos a hacer en tus benditas y poderosas manos. Una vez más tenemos que confesar que somos siervos inútiles. Pero gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Tenemos también al Señor Jesucristo, quien está intercediendo a tu diestra por nosotros. Y tenemos, como dice tu palabra, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, pero no solamente a entenderla y comprenderla, también a practicarla, porque sólo así sabemos que te honramos. Obra en nuestros corazones, prepáralos para que podamos atesorar este tesoro de incalculable valor como es tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como digo, seguimos con el tema de la doctrina de Dios. Di una introducción al tema. Vimos también cómo Dios se revelaba a través de la revelación llamada general, y también Dios se revela a través de la revelación especial, que es su palabra. Y hoy el tema es la existencia de Dios. Voy a tocar dos puntos, si me da tiempo, y si no lo dejaré para dentro de 2 domingos. Lo que no quiero es correr, porque hasta que venga el Señor yo no tengo prisa, no sé cuándo vendrá. Entonces voy a hablar acerca de la negación de la existencia de Dios, y después voy a hablar de la realidad de la existencia de Dios. Y en el segundo punto, en cuanto a la realidad de la existencia de Dios, vamos a ver evidencias de esa realidad. Así que, sin más preámbulo, decir que en cuanto a la existencia de Dios, hay quienes niegan que Dios existe. Aunque la idea de la existencia de Dios es prácticamente común en todas las naciones, culturas y pueblos. Pero también sabemos que hay personas, hay gente que niegan la existencia de Dios. Vamos a entrar durante un breve tiempo en estadísticas. En una encuesta que se llevó a cabo en el 2012, se preguntó lo siguiente: independientemente de si asiste a un lugar de culto o no, ¿diría usted que es una persona religiosa, no religiosa o un ateo convencido? El 59% de la población mundial se identificó como religiosa, un 23% no religiosa y un 13% se declaró atea convencida.
Los ateos están concentrados principalmente en Asia Oriental y especialmente en China, con un 47% de la población, y en Japón un 31% no creen en Dios. Y en Europa occidental, hay un 14% que no creen en Dios, y en España concretamente un 19% que se declaran ateos convencidos. Un 19%. ¿Qué significa ateo? Ateo significa sin Dios. A significa sin y teos, Dios. Sin Dios. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es la creencia que niega la existencia de Dios. Afirman, dicen que Dios es una invención del hombre. Hay ateos famosos, convencidos, influyentes. Uno de ellos fue Karl Marx, nacido en el 1818, filósofo, periodista e intelectual, militante del comunismo y de origen judío. Aseguraba que cualquiera que creyera en Dios debía tener un desorden mental que causaba la invalidación, la anulación del intelecto. Otro conocido, el psiquiatra Sigmund Freud, nacido en el 1856, filósofo, poeta, músico, filólogo alemán, dijo abiertamente que la fe equivalía a negarse a conocer lo que es verdadero. Y algunas de sus prendas, algunas de sus declaraciones, dijo la siguiente: la única diferencia entre Dios y yo es que yo existo. Se le atribuye también la famosa frase: Dios ha muerto. Os recomiendo que veáis una película en YouTube que se titula Dios no ha muerto. Es muy interesante, porque ahí vemos cómo un profesor universitario trata de inculcar las ideas en las mentes de los alumnos y les obliga a escribir precisamente esta frase: escribid, Dios ha muerto. La escribieron todos excepto un joven que era creyente y no la escribió. Y ahí se desarrolla un debate increíble entre el Hijo de Dios, entre el creyente y el profesor ateo. Os recomiendo que la veáis. Stephen Hawking, todos lo conocemos, es este astrofísico que va en una silla de ruedas, cosmólogo y divulgador científico británico. Este señor descarta la existencia de Dios para explicar el origen del universo. Y hay otro actual, que es el más famoso y más influyente, que se llama Richard Dawkins, nacido en el 1941. Ese es el ateo, como digo, más famoso e influyente de la actualidad. Este señor es un blasfemo. No voy a nombrar nada de lo que he leído acerca de lo que él piensa de Dios, porque se te ponen los pelos de punta. Entonces voy a omitir todo lo que he leído. Solamente deciros que es el más famoso, el más influyente, el que está sembrando más veneno en la mente, particularmente de los estudiantes, y es blasfemo, pero profundamente blasfemo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios de esta clase de personas? Estos que dicen que Dios no existe y encima blasfeman contra un Dios que, por cierto, en el que ellos no creen. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Y lo que dice la palabra de Dios de estas personas es que solo los necios, los faltos de inteligencia o razón, dicen en su corazón: no hay Dios.
No hay Dios, dicen los necios, en su corazón. La negación de la existencia de Dios, queridos hermanos, es el resultado del pecado y de una vida corrompida. Vamos a abrir un momento nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Y vamos a ver ahora cómo Pablo pone al descubierto la depravación total del hombre. Vamos a ver ahora el hombre en su estado natural. Capítulo 2, versículos del 10 al 18. Como está escrito, y aquí Pablo se refiere a Isaías capítulo 1, hace mención de Isaías, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Perdón, he dicho 3, Romanos 3. Sí, exacto, Romanos capítulo 3, os estoy volviendo locos. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el necio, el que no teme a Dios. Pero aquí lo que Pablo está hablando y lo que vemos es el carácter de esta clase de personas. Versículos del 10 al 12. Vemos también la conversación de esta gente, del 13 al 14. Y vemos la conducta del 15 al 17. Si no hay temor de Dios, evidentemente vamos a llegar a la conclusión que Dios no existe. Yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido alguna vez dudas en cuanto a la existencia de Dios. Espero que después de este estudio esas dudas desaparezcan, se disipen. Y yo os voy a decir algo. Cuanto más leo declaraciones en contra de Dios, más firme tengo en mi corazón que Dios es un Dios irreal. Por eso estas personas niegan la realidad de la existencia de Dios. Greg Nichols es un hermano y dice lo siguiente acerca de la realidad de la existencia de Dios. Dice, la realidad de la existencia de Dios es una realidad que es objetiva e independiente de nosotros, o sea, fuera de nosotros. Es decir, que Dios no necesita del hombre para existir. Su existencia no depende de que el hombre esté consciente de él, crea en él o le confiese. Sea que los hombres crean o nieguen la existencia de Dios, no altera su realidad. Nuestra existencia no apoya la existencia de Dios, sino todo lo contrario, que su existencia es el fundamento de nuestra existencia. Dios existe, nosotros existimos, porque Dios nos ha creado. Así que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos experimentado un cambio de corazón, aceptamos la verdad de la existencia de Dios porque lo hemos visto, ¿verdad? No. A Dios no lo hemos visto, pero lo aceptamos por la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Y mirad, hermanos, la fe que ejercemos nosotros es una fe que conlleva bendición. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Somos bendecidos cuando creemos y confiamos en Dios por fe. Juan 20, 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices, dichosos, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Bendito sea Dios. Somos felices, somos bienaventurados, somos dichosos, porque por fe creemos en Dios y confiamos en un Dios real. Ahora, ¿qué es la fe? La definición de la fe la tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe que nosotros ejercemos, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿es una fe ciega o es una fe que se basa en evidencias? En evidencias. Y esas evidencias principalmente las tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué dicen los ateos, los humanistas y los evolucionistas de la fe cristiana? Bueno, estos señores afirman que aquellos que rechazamos la evolución y aceptamos la palabra de Dios como palabra de Dios es porque tenemos una fe ciega o somos guiados por una fe ciega. Me gusta mucho un autor, que es Sproul, y mirad lo que dice acerca de la fe. ¿Qué significa la fe? En nuestra cultura suele confundirse con una creencia ciega en algo irrazonable. Llamar a la fe cristiana una fe ciega, sin embargo, no es solo rebajar a los cristianos, sino que es una afrenta, es decir, un insulto, una ofensa, un agravio a Dios. Cuando la Biblia habla de ceguera, está utilizando esta imagen para las personas que por su pecado caminan en la oscuridad. El cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, no a venir a la oscuridad. La fe es el antídoto, es la solución a la ceguera y no la causa de la ceguera. Nosotros como cristianos no tenemos que probar que Dios existe. Insisto, nosotros como cristianos aceptamos la existencia de Dios por la fe, no una fe ciega, sino que por la fe, que esta fe está basada en muchas evidencias. Veamos algunas de ellas. Evidencias de la fe, testigos presenciales. Juan hizo referencia a las evidencias que habían visto, oído y palpado. Vamos un momentito a la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 y versos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, a Cristo, al Dios encarnado. Continúa diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Aquí tenemos unos testigos que presenciaron a Dios humanado. Y ellos precisamente lo que hacen es manifestarnos a nosotros algo real, auténtico, veraz. Y es la realidad de que Dios existe. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. ¿Con qué ojos? Con los suyos, con nuestros propios ojos. ¿Su qué? Su majestad. Pablo se está refiriendo aquí a un acontecimiento, por eso más específico, porque bueno, aquí cuando habla de majestad, los apóstoles habían sido testigos oculares de la majestad del Señor Jesucristo a través de sus milagros, de su resurrección corporal y ascensión al cielo. Pero si seguimos leyendo en los versículos 17 y 18, vemos que aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a un acontecimiento que ocurrió en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Allí en el monte de la Transfiguración pudieron verdaderamente ver la majestad o una sombra de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo presenciaron una sombra o un reflejo de la gloria, de la majestad del Señor Jesucristo. Y no solamente vieron eso, vieron también a dos personajes. ¿Os acordáis cuáles eran? Moisés y Elías. Es interesante porque algunos dicen que representan la muerte y el arrebatamiento. Moisés murió y Elías fue arrebatado. Y de aquí representan, ¿verdad?, las dos cosas que van a ocurrir. ¿Cuándo va a venir Cristo a recoger a su iglesia? No lo sabemos. Pero si viniera hoy, quizás nos encontraría a nosotros en vida, habría un arrebatamiento. Y si no es así, no debemos tener temor a la muerte, porque tenemos las promesas en la palabra de Dios que vamos a ir a la presencia de Dios. Así que tenemos en primer lugar como evidencia los testigos presenciales. Hay otros pasajes también que hablan, por ejemplo, Hechos 2:32, no hace falta que los busquéis, cuando dice Pedro en la predicación el día de Pentecostés, dice: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros, dice, somos testigos. En 3:15 también de Hechos dice: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Ahora, nosotros como creyentes amamos a Cristo, amamos al Señor Jesucristo, lo hemos visto, pero le amamos. Y esto es lo que le dice Pablo a los expatriados también, en la primera epístola de Pedro. Cuando se dirige a los expatriados les dijo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recordad que estoy hablando de la fe ciega que dicen precisamente los ateos, los humanistas, los evolucionistas, que nosotros como cristianos somos guiados por una fe ciega. No, aquí estamos viendo evidencias que nuestra fe no es una fe ciega, sino que se basan en unos hechos irrefutables. Tenemos también como evidencias las profecías cumplidas. Y esta es una de las pruebas más rotundas para probar la veracidad de la palabra de Dios, de la existencia de Dios, las profecías. Hermanos, existen más de 300 profecías precisas, exactas, referentes al Señor Jesucristo, que constan en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Más de 300 profecías que hacen referencia al Señor Jesucristo, sin contar el resto. Algunas de ellas las conocemos. Una de ellas es que Cristo iba a nacer en Belén
y está profetizado en el libro de Miqueas y cumplido en Mateo, que él entraría a Jerusalén montado en un asno, profetizado en Zacarías, cumplido en el libro de Juan, que sería traicionado por Judas por 30 monedas de plata. Bueno, ahí no nombra a Judas, pero sí que sería traicionado por 30 piezas de plata. Profetizado en Zacarías, cumplido en Mateo, que sus vestidos iban a ser repartidos e iban a echar suerte sobre ellos. Profetizados en Salmos 22, cumplido en Juan. Isaías describe con precisión que Cristo fue golpeado y soportó esos golpes. En Zacarías predice que la lanza que traspasó el costado del Mesías. Son evidencias que hablan claramente de la existencia de un Dios real, auténtico, de nuestro Dios, de nuestro Padre. De ese Dios que ha puesto sentido en nuestra vida, propósito. Otra cosa que dicen estos señores, los ateos, que los cristianos somos infelices. Los amargados son ellos. ¿Nosotros infelices? ¿Quieren que les inyectemos una dosis de felicidad? Que pasen 24 horas con nosotros. Hay ateos verdaderamente insoportables, amargados. Pero no solamente hay más evidencias, tenemos las fuentes seculares. Históricamente el nombre de Cristo está escrito, sobre todo en volúmenes de Flavio Josefo. También aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos del primer siglo. Tácito, Seutonio, Plinio el Joven. ¿Más evidencias? La Biblia es un libro de ciencia. La palabra de Dios nos dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. ¿Cómo supo Job que la tierra colgaba en el espacio? Por el Espíritu Santo. Isaías dice, Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo aquí significa globo o esfera. ¿Cómo lo supo Isaías? Por inspiración divina. La Biblia es más actual que el periódico que saldrá mañana, pasado, el año que viene, el otro. Y hay una promesa. Y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿No ha habido en la historia un libro tan perseguido, tan insultado, tan criticado y tan atacado como la Biblia? Muchos eruditos inteligentes han escrito libros tratando de desacreditar la Biblia. ¿Cuántos documentales hemos visto de National Geographic y otros tantos que intentan desacreditar la palabra de Dios? Que no dan credibilidad a los milagros sobrenaturales, que hablan barbaridades del Señor Jesucristo. Si tú escribes un libro en contra del cristianismo, en contra de la existencia de Dios, ten por seguro que una editorial lo va a coger y lo va a editar, lo va a imprimir. Llévale un escrito acerca de la existencia de Dios, te lo van a rechazar. Satanás sabe lo que está haciendo. Claro que lo sabe, porque ese es su objetivo. El objetivo es conseguir que el hombre dude de la palabra de Dios o de la existencia de Dios. Nosotros, como cristianos, aceptamos una verdad fundamental
Y esta verdad fundamental está basada en la única fuente segura, auténtica y suficiente que es la Biblia. ¿Cuál es la verdad fundamental? Dios existe. Estamos hablando de la realidad de la existencia de Dios. La realidad de la existencia de Dios se asume o presupone en las Escrituras. La Biblia, ¿me podéis recitar el primer versículo de la Biblia? Fuerte, fuerte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Notad que la Biblia no comienza tratando de demostrar la existencia de Dios. La Biblia presupone, asume, da por contado o por sentado de que Dios existe. Y este hecho, esta realidad, la realidad de que Dios existe, lo saben todos los hombres. Y el pasaje más contundente es Romanos 1, del 18 al 29. No lo vamos a ver ahora, Hermanos, nadie nace ateo. Nadie nace ateo. El hombre deja de creer en Dios. Pero eso no significa que Dios no exista. Ayer estuve leyendo un pastor no voy a nombrar la denominación, pastor con bastantes años en el pastorado, se propuso durante un año no leer la Biblia, no orar, no pensar en Dios y hacer obras, solamente ayudar al necesitado. Transcurrido ese año de prueba, este señor dejó de creer en Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque, ya sabéis, yo soy de los que pienso que una persona puede pasar un tiempo alejada del Señor, pero tarde o temprano, si es un verdadero hijo de Dios, regresa. Ese señor no. Es más, yo tuve un conocido, una vez que ya lo comenté, nos conocimos a la edad de 14 años, hace 5 o 6 años de eso. Este señor también era responsable de una denominación. Al cabo de un tiempo me dijo: Antonio, ¿continúas con los evangélicos? ¿Continúas creyendo? Digo, por supuesto. Eso es algo que yo tengo en mi corazón y nadie lo puede arrebatar. Él me contestó: yo me he vuelto ateo. No creo en nada. Bueno. Pero hubo un tiempo que creíste, sí. Y esto es algo que Dios pone en nuestro corazón, como vimos en la revelación general. Y es que Dios pone en nuestra conciencia que Él existe. Por eso digo que el hombre deja de creer en Dios, pero eso no significa que Dios no exista. Además, la realidad de la existencia de Dios es afirmada por las Escrituras de manera explícita. Explícito es aquello que expresa una cosa con claridad y determinación. En primer lugar, es afirmada por Dios mismo. Isaías 44, 6, 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los cielos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Y atención a la afirmación del Señor: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno.
Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Oseas 13:4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Jehová, el Dios de la Biblia, declara con claridad y determinación su existencia. Él es Dios y ningún otro hay. Pero no solo lo afirma Dios, sino que tenemos también las confesiones o declaraciones de su pueblo. Este es, en segundo lugar, su existencia es afirmada, como digo, de manera explícita por las confesiones de fe. Dice Nehemías 9:6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Salmo 18:31, el rey David dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 86:10, también David dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y en Isaías 37:16-20 tenemos lo siguiente. Nos dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora pues, Jehová nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Estas son las declaraciones del pueblo de Dios, pero nosotros, como pueblo de Dios que somos, nos unimos a quienes confiesan por fe que solo el Dios de la Biblia existe en realidad. Hablando de que la palabra de Dios es pisoteada, hace cuestión de 2 semanas, estaba llegando a casa y vi por la calle, en la acera, unas hojas. Me agaché y vi que era una hoja que pertenecía al libro de Hebreos. Seguí. Llegué al piso y con aquella hoja en la mano pensé: tenías que haber recogido todas. Pero no lo hice. Tenía cargo de conciencia. Al día siguiente, esa noche llovió, y al día siguiente, por la mañana, digo: voy a recoger. Si todavía están, si no ha pasado el barrendero, voy a recoger las hojas que vi. Y gracias a Dios que las hojas estaban en su lugar y estaban mojadas porque había llovido, pisoteadas. Y una por una fui recogiendo. La gente me miraban extrañados. ¿Qué hace este? Pero no podía soportar que la palabra de Dios estuviera en la acera siendo pisoteada. Hermanos, amados, pisotear la palabra de Dios no solo puede ser de forma literal, pisoteada, pisada con nuestros zapatos. La palabra de Dios puede ser pisoteada cuando no la obedecemos. ¿Qué nos ha ofrecido Dios a nosotros? Dios nos ha ofrecido lo mejor que tenía. Dice la palabra que Dios no escatimó, no retuvo a quien más amaba por amor a nosotros. Cristo vino a este mundo a sufrir
por amor a nuestras vidas. Dios solamente nos pide algo, una cosa: obediencia. A través de la obediencia manifestamos a Dios nuestro amor. Cada uno de nosotros somos conscientes de cuál es el área donde fallamos. Trabajemos, pidamos ayuda al Señor, esforcémonos, pero correspondamos a Dios como se merece. No sirve la fórmula mágica: acepta a Cristo y eres salvo. Grave error. Acepta a Cristo, pero acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Sometámonos a Él. Sujetémonos a sus mandamientos, a sus preceptos. Dios existe. Y yo doy testimonio de que Dios existe por lo que ha hecho en mi vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida, yo por mí mismo no podía hacerlo. La transformación que ha habido en mi ser, no he sido un asesino. O quizás sí, porque el que odia es como un asesino. Pero lo que Dios ha hecho en mi ser, la transformación a vida, solamente es posible, ha sido posible, porque el Dios en el que yo he confiado, confío y confiaré, es un Dios real. Hay personas que cuando las cosas no van bien, declaran: Dios no existe. Ah, entonces tú quieres un Dios a tu comodidad, un Dios que te solucione los problemas, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, Dios no existe. Dios existe. Pasemos por problemas o tengamos tiempo de bonanza. Siempre vamos al mismo caso, Job. Si tuviésemos que pasar por la experiencia de Job, y Job declaró al final: yo sé que mi Redentor vive. Así que concluyo aquí. El próximo estudio ya hablaremos de la naturaleza de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, y ya entonces entraremos en los atributos de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir fortalecidos en la fe, una fe basada en evidencias, como digo, no es una fe ciega, y que cada vez vamos a ver mayor número de ateos. En fin, no sé si es Islandia, si Islandia tiene 300.000 habitantes. En una encuesta que hicieron no hace mucho, preguntando si creían en Dios, menores de 25 años, ¿sabéis qué porcentaje hubo que creían en Dios? El 0. Y a medida que pasen los años, vamos a ver cómo el ateísmo aumenta, y los que creemos en Dios. Pero bueno, aferrémonos al Señor y confiemos en Él. Que el Señor nos bendiga a todos y nos mantenga firmes en esa creencia real y auténtica que es: Dios existe. Agustín, gracias por oír tus palabras, de verdad. Y te vamos a apoyar, hermano, en todo lo que necesites.